Buenos días, queridos hermanos. El Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia en Tiatira. Este es el cuarto mensaje de los 7 que el Señor Jesucristo envía a las 7 iglesias de Asia Menor. Y como ya he mencionado en los mensajes anteriores, a pesar que estas cartas fueron escritas hace aproximadamente 2000 años atrás, el mensaje de Cristo es actual y pertinente para las iglesias de hoy. De las 7 cartas, esta es la más larga de las 7. Y lo curioso es de que es la carta más larga es enviada a la iglesia más pequeña de todas. Leamos el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Leamos los versículos del 18 al 29. Leamos. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que las obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana, por la bendición que tenemos, Señor, de poder reunirnos a través de este medio, Señor, y escuchar tu santa y bendita palabra. Amado Señor, sabemos que tu presencia está en medio nuestro. Te pedimos, amado Padre, que abras nuestro entendimiento y que seas tú, Señor, hablándonos a través de tu palabra a nuestros corazones. Que podamos ser sensibles a ella, Señor. Sé tú transformando nuestras vidas. Sé tú, Señor, exhortándonos. Sé tú corrigiéndonos. Sé tú animándonos, bendito Padre. Te damos gracias por todo, bendito Señor. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Veamos un poco acerca de esta ciudad, acerca de la ciudad de Tiatira. Y el conocer lo que sucedía en esta ciudad nos ayudará a poder entender mejor el mensaje y las palabras que el Señor utiliza al introducirse a esta iglesia. Tiatira no era una gran ciudad, me refiero a que no tenía el mismo prestigio que las demás ciudades que ya hemos visto. No era como Éfeso o como Esmirna o como Pérgamo. Sin embargo, Tiatira era una ciudad importante debido al comercio que tenían. Su ubicación geográfica los ayudaba mucho para los negocios que ellos tenían. Estaban en un lugar estratégico. Tiatira
estaba situada en una ruta comercial que iba desde Pérgamo a Sardis, como ustedes lo pueden ver allí en el mapa. Había una ruta que iba de Pérgamo a Sardis y que tenía que cruzar por Tiatira. Y esto sirvió o ayudó mucho a los distintos comercios que habían en Tiatira. Los ayudó a que estos negocios prosperaran. En Tiatira, los artesanos locales producían una serie de mercancías. Habían panaderos, pintores, curtidores, sastres, alfareros, y se trabajaba mucho la lana, el lino y el metal, sobre todo el cobre y el bronce. Pero también existía lo que llamamos gremios, los gremios comerciales o sindicatos de trabajadores. Y había un gremio para cada uno de estos oficios, para cada uno de estos rubros. Y estos gremios deben haber jugado un papel muy importante en el aspecto social, político, económico y religioso de esta ciudad. Cada gremio o sindicato tenía su propio patrón, es decir, su propia deidad. Y cada uno tenía sus propias fiestas patronales. En el Perú también vemos algo así hoy en día. Por ejemplo, la policía tiene su día y tiene su patrona, que es Santa Rosa de Lima. También los presos tienen su patrona. La patrona de los presos es Sarita Colonia. Y vemos que también hay sindicatos para distintos oficios. Hay el sindicato de trabajadores, sindicato de maestros, etcétera. En Tiatira no había templos dedicados a los emperadores, como en la mayoría de las otras iglesias en aquel tiempo, pero sí celebraban cultos y honraban a los dioses paganos Apolo y Artemisa. Artemisa era conocida también como la diosa Diana en la ciudad de Éfeso. En Tiatira, si uno tenía algún negocio o si quería emprender algo nuevo, algún comercio, tenía que pertenecer, tenía que ser parte de un sindicato o un gremio. Y los miembros del gremio tenían la obligación de asistir a las festividades en honor a esos falsos dioses. Tenían que comer en sus templos y entregarse a las distintas actividades inmorales, promiscuas de que tenían en este lugar. El no cumplir con estas reglas implicaba la expulsión del sindicato y eso significaba perder su negocio, perder su empleo y caer en la pobreza. ¿Se pueden imaginar ustedes lo difícil que era para los cristianos vivir en esa ciudad, bajo esas normas, bajo esas reglas? El no poder trabajar a menos que tú aceptes hacer todas esas cosas que estaban mal delante de los ojos de Dios. Los creyentes que se negaban a hacer eso, que se negaban a honrar a estos dioses y a seguir las reglas que les imponían, eran totalmente marginados por la sociedad. Lidia, ustedes han escuchado de ella, es una mujer que aparece en el libro de Hechos. Lidia era una vendedora de tela de púrpura. Ella era de la ciudad de Tiatira, nació en Tiatira. La fabricación de tejidos de lana teñidos en color púrpura era una de las actividades más destacadas en Tiatira. Ella, durante el tiempo que vivió allá, debe haber pertenecido a uno de estos gremios, pero sabemos que después ella se va a Filipos. Y es posible que ella haya escuchado el evangelio mientras que estaba en su ciudad, mientras que estaba en Tiatira, pero ella llega a convertirse a Cristo al oír la predicación de Pablo en Filipos. Leamos Hechos capítulo 16, versículo 14.
y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de tela de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Fíjense lo que el texto dice acerca de esta mujer. Dice que Lidia adoraba a Dios y que ella estaba escuchando una prédica, estaba en un culto y Pablo estaba predicando. Ella estaba atenta a las palabras de Pablo, pero si se fijan al final del versículo, fue el Señor quien abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo estaba diciendo. Jesucristo se presenta a esta iglesia, a la iglesia de Tiatira, como el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Esa expresión, sus ojos como llama de fuego, da a entender que nada lo elude, que nada puede pasar por alto para el Señor. El Señor sabe todo y todo lo ve. Ya vimos en los temas anteriores que el Señor es quien anda en medio de su iglesia. El Señor es quien escudriña los corazones y las mentes, dice el versículo 23. Muchas veces nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pensar que Dios no se da cuenta de lo que nosotros hacemos y nos olvidamos que el Señor sabe todo, que el Señor ve todo. Ningún pecado, por oculto que sea, puede escapar de su conocimiento. La otra característica que el Señor usa para presentarse a esta iglesia es, y sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido se refiere a cuando el bronce está pulido, cuando el bronce brilla. Esta referencia que el Señor hace de sí mismo, sin duda, tiene un significado especial para los trabajadores de bronce que estaban en Tiatira y que eran parte de la iglesia. Luego de esta introducción que el Señor hace a los de Tiatira, el Señor les va a decir, yo conozco tus obras. Ahora está hablando a la iglesia en general. Yo conozco tus obras, le dice a los hermanos de la iglesia de Tiatira. El Señor les dice, yo sé lo que tú haces. Yo sé la condición en que te encuentras. Y pasa a mencionarle algunas de las cualidades que ellos tenían. El Señor les dice, yo sé de tu amor, yo sé de tu fe, yo sé de tu servicio y de tu perseverancia. Y también sé que tus obras recientes son mayores que las primeras, que el trabajo que haces ahora es mayor, es más que las que hiciste en el principio. Y eso en realidad es algo tremendo, porque en muchos casos el servicio, la constancia, incluso el amor tiende a decaer con el tiempo, como sucedió con la iglesia de Éfeso. Y esa fue la razón por la que el Señor reprende a la iglesia de Éfeso, porque ellos habían dejado su primer amor. Pero en el caso de esta iglesia, en el caso de los hermanos en Tiatira, el Señor le dice, yo sé del amor que tienes, yo sé de tu amor, yo sé de tu servicio, yo sé de tu fe, y sé que son mayores que antes. Así que sus obras de amor, de fe, de servicio y de perseverancia crecían constantemente en esta iglesia. Y aquí es cuando nos podríamos preguntar, entonces, ¿cuál fue el problema en la iglesia de Tiatira? Leamos nuevamente el versículo 20, Apocalipsis 2:20. El Señor les dice esto, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. El problema era la tolerancia.
el Señor reprende a esta iglesia por permitir que una mujer que se hacía llamar profetisa esté dentro de la iglesia. Los reprende porque mantuvieron a esta mujer dentro de la iglesia enseñando a los santos a comer, enseñando a los santos a cometer actos inmorales y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta supuesta mujer cristiana, digo supuesta, estaba dentro de la iglesia y se hacía pasar como cristiana, decía ser profetisa, y al parecer tenía un lugar prominente dentro de la iglesia. Le habían dado un lugar prominente en la iglesia debido a sus dones inusuales. Su influencia era tal que esta mujer pudo desviar, arrastrar por el mal camino a un sector considerable de hermanos de la congregación por medio de sus enseñanzas. Solo una minoría en la iglesia se dio cuenta de la falsa piedad y de las falsas enseñanzas de esta mujer. Y esto lo vemos en el versículo 24, donde el Señor le dice, pero a vosotros, a cuantos no tienen esta doctrina. Pero la gran mayoría de los miembros de esta iglesia fue tras esta mujer, la siguió, creyó en sus falsas enseñanzas. Otros miembros simplemente ignoraron sus puntos de vista. No tuvieron problema en el que esta mujer esté dentro de la iglesia. Y eso también es aceptar, y eso también es aceptar las cosas que están mal. Uno no puede ser tibio. Uno no puede ser neutral en las cosas que están mal, porque eso te hace cómplice de las cosas. No porque todos dicen algo, porque todos aceptan algo, o porque la sociedad o el Estado impone o aprueba algo, quiere decir que las cosas están bien. Si lo que están haciendo o lo que están ordenando va en contra de la palabra de Dios. Nosotros no podemos caer en el montón. Debemos tener discernimiento, queridos hermanos. Y en estos tiempos necesitamos más discernimiento que nunca. Hoy en día, tú tienes que aceptar y creer lo que los gobiernos dicen. Y si piensas diferente o dices algo contrario a las cosas que están imponiendo los estados, entonces tú eres un rebelde. Y cualquier cosa que digas que no va de acuerdo a lo que la mayoría acepta, estás propagando teorías de conspiración. Vivimos en tiempos peligrosos. Y yo solo le pido a Dios que nos dé discernimiento, mucho discernimiento a su iglesia. Los de Tiatira fueron tolerantes a lo malo. Se confundieron el concepto de amor. Y por no querer herir a nadie, permitieron que esta mujer malvada, hiciera lo que quisiera dentro de la iglesia. La tolerancia hoy en día es un valor muy reverenciado en nuestra sociedad. Hoy en día, tú no puedes cuestionar y menos juzgar el estilo de vida de ninguna persona, aunque la Biblia diga que lo que está haciendo esa persona está mal. Y si lo haces, si dices algo que está en contra de lo que la sociedad dice o aprueba, te conviertes inmediatamente en una persona intolerante. Para poder exponer el verdadero carácter de esta mujer que estaba en Tiatira, el Señor, fíjense, el Señor mismo la llama Jezabel. Es el Señor quien la llama así. Los creyentes en Tiatira seguramente sabían, conocían o habían oído acerca de quién era Jezabel en el Antiguo Testamento. Si ese era su nombre o no de esta mujer en Tiatira, no tiene gran importancia. Jezabel del Antiguo Testamento era el nombre de la esposa cananita del rey Acab.
del rey de Israel. Sabemos por la Biblia que Jezabel era una mujer impía de origen fenicio. Su padre era Ed-Baal, rey de Tiro y Sidón. Jezabel era una princesa pagana. Vemos que era hija de un rey, del rey de Tiro y Sidón. Pero además, Jezabel era una sacerdotisa de Astarte antes de casarse con Acab, rey de Israel. Astarte o Acera era el nombre de la principal deidad femenina venerada en el antiguo Canaán, Fenicia y Siria. El rey Acab es considerado como el más malvado, como el peor rey, como el más malo de todos los reyes de Israel. Y encima de eso, leemos en la Biblia que se casó con una mujer infame, con una mujer malvada, con una mujer completamente idólatra. Dice la Biblia que Jezabel tenía 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, la deidad femenina de los fenicios. Y estos profetas se sentaban a comer en la mesa de Jezabel todos los días. Esta mujer, Jezabel, no solo condujo al rey Acab, a su esposo, a que adore a Baal, sino que por medio de Acab promulgó sus enseñanzas de idolatría en todo Israel. Ella incitó y fomentó el culto de Baal en todo Israel, y Acab lo permitió. La mujer que estamos viendo en Apocalipsis, que estaba en Tiatira, a la que el Señor llama Jezabel, hizo algo similar. Esta mujer enseñaba y seducía a los siervos de Dios a pecar. Ella buscaba que los creyentes abandonaran su lealtad exclusiva a Cristo. Esta mujer, la enseñanza de esta mujer inducía al extravío espiritual. Es lo mismo que hizo la Jezabel del Antiguo Testamento, que desvió a todo el pueblo, que los condujo a que adoraran a Baal. Bueno, esta mujer en Apocalipsis estaba haciendo lo mismo, estaba extraviando a los creyentes espiritualmente. Sin lugar a dudas, su enseñanza, la enseñanza de esta mujer en Tiatira, era similar a la de los seguidores de Balaam y de los nicolaitas, como ya vimos en los mensajes anteriores, en los mensajes a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Pérgamo. La intención de esta mujer era engañar al pueblo de Dios, convenciéndolos a que adopten un estilo de vida que les permitiera ser aceptados en la sociedad y seguir siendo miembros de la iglesia. Al aceptar el estilo de vida que exigían los gremios, los miembros de la iglesia ya no tenían que temer ser marginados. Esta mujer decía, haz esto, y no te preocupes, no va a pasar nada. Eso es lo que ella estaba enseñando dentro de la iglesia. Y a veces, uno por querer evitar tener problemas, o para no ser considerado intolerante, empieza a aceptar ideas de este mundo. Y eso no está bien. Eso no está bien, queridos hermanos. Debemos de cuidarnos de los principios de este mundo. El Señor dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. Y Santiago 4:4 dice, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Esta mujer pretendía establecer permisividad moral dentro de la iglesia. En otras palabras, libertinaje. Su enseñanza estaba relacionada con la práctica de la prostitución sagrada llevada a cabo en honor a estos dioses falsos, a estos ídolos. Y además, lo que esta mujer pretendía o lo que quería hacer es contaminar la conciencia de los siervos de Dios
haciéndolos comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense lo que el Señor dice acerca de esta mujer en el versículo 21. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Esta mujer, como vemos, era malvada, era realmente malvada. Y no solamente hacía cosas para ella, sino que quería desviar al pueblo de Dios. Podríamos decir que esta mujer no merecía ninguna compasión, pero Dios es misericordioso. La misericordia de nuestro Padre es grande y el Señor siempre le da al pecador advertencias y la ocasión para arrepentirse. Fíjense que el Señor le va a dar tiempo a esta mujer para que se arrepienta. Las Escrituras enseñan una y otra vez que Dios no quiere la muerte de nadie. Lo que el Señor quiere es que las personas se arrepientan y vivan. Pero cuando los pecadores rechazan la misericordia de Dios y sus advertencias, lo que estas personas están haciendo es escoger la muerte. Dios le dio tiempo a esta mujer para que se arrepienta, pero ella no quiso arrepentirse de su inmoralidad. Ella no quiso cambiar, no quiso dejar las cosas que hacía. Y debido a su rebeldía, es que ella va a enfrentar las consecuencias de su pecado. Leamos los versículos 22 y 23. Mira, dice el Señor, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y a todas las iglesias, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Fíjense que es el Señor mismo quien se encargará de ejecutar juicio, este severo juicio contra esta mujer, contra Jezabel. El Señor va a decir, la postraré en cama. La cama que se menciona aquí, que se menciona en este pasaje, no se trata de una litera junto a una mesa para comer, como era la costumbre en las casas orientales en aquella época, en aquel tiempo. No se trata de ese tipo de cama, ni tampoco es una cama para descansar de las labores diarias. Esta cama que se menciona aquí o que el Señor menciona era para pacientes enfermos como consecuencia de un estilo licencioso, es decir, un estilo de vida desenfrenado. La mujer Jezabel estaba cosechando lo que había sembrado. Estaba postrada en una cama de sufrimiento que condujo a su eventual muerte. No se le dio otra oportunidad para que se arrepintiera, porque se negó a escuchar. Dios le dio tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiso escuchar. Ella no quiso arrepentirse. Sin embargo, a sus seguidores que habían cometido adulterio y practicado la idolatría, aquellos que habían seguido las enseñanzas de esta mujer, a ellos el Señor sí les dio tiempo para que se arrepientan de sus caminos equivocados. Pero si no lo hacían, ellos también iban a sufrir las consecuencias de su maldad. Si los seguidores de Jezabel oían a Jesús, oían el mensaje del Señor, Cristo retiraría su amenaza. Pero si ellos no tomaban en cuenta su advertencia,
los castigaría con enfermedad y morirían. Y todas las iglesias, como dice, y todas las iglesias, aquí incluye a las 7 iglesias de Asia Menor que representan a la iglesia universal, a toda la iglesia. Todas las iglesias sabrían y oirían la gran desolación que vino sobre estos pecadores. El Señor es quien escudriña los corazones y las mentes de todos. Nada está oculto a los ojos del Señor. Y eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Si uno está andando mal, el Señor lo sabe. Y el Señor te da tiempo para que te arrepientas. Pero si tú obvias sus advertencias, si tú no haces caso a lo que el Señor está diciendo, entonces castigo vendrá. A veces tendemos a decir que Dios es malo porque castiga a uno. No, Dios no es malo. Dios es bueno. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero si uno está andando en pecado, uno debe de arrepentirse. El Señor nos da tiempo a todos para arrepentirnos. Pero si no lo hacemos, hay consecuencias. Hebreos 4:13 dice lo siguiente. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A quien tenemos que dar cuenta. Fíjense este texto que es realmente poderoso y que nos debe hacer meditar. No hay nada creado que esté oculto a la vista del Señor. Todo está descubierto, todo está desnudo ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. El Señor afirma que dará a cada uno según sus obras. Pero el Señor no solamente conoce las obras, no solamente sabe lo que hacemos, sino que el Señor también sabe la intención de cada una de ellas. Sabe la intención que tú tienes detrás de las cosas que haces. El Señor no solo escudriña los corazones y las mentes, sino que también va a recompensar. El Señor recompensa a cada uno conforme a sus obras. Los fieles recibirán su premio, su recompensa. Los infieles, juicio. Cada uno es responsable de sus actos. Y todos, como hemos leído, vamos a tener que dar cuentas ante Dios en el día del juicio. Dios no puede ser burlado, dice su palabra en Gálatas 6:7. Nadie puede burlarse de Dios sin recibir las consecuencias de sus actos. A veces uno puede hacer cosas y pensar, no me pasó nada. Ya pasó un mes, ya pasó un año. Dios sabe las cosas y Dios nos da tiempo. Y cada uno va a recibir las consecuencias de sus actos. Y por eso el Señor nos dice que debemos nosotros arrepentirnos. Leamos los versículos 24 y 25. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ahora el Señor está hablando a los cristianos que se mantuvieron fieles a Él, a los cristianos que con perseverancia repudiaron las enseñanzas y estilo de vida de esta mujer. Ahora está hablando a aquellos cristianos que no aceptaron esa doctrina y no conocieron lo que llaman las profundidades de Satanás. Lo triste es que solamente un pequeño grupo de hermanos de esta iglesia tuvo el discernimiento
suficiente para diferenciar entre lo auténtico y lo falso. La enseñanza de esta mujer era una doctrina propia de demonios. Esta mujer enseñaba cosas ocultas, cosas profundas, así como los gnósticos de aquel tiempo. Esta herejía de que había en aquel tiempo. Los gnósticos también decían conocer las cosas profundas. Estos eran los iluminados, los iniciados, como ellos mismos se llamaban o se hacían llamar. Y eso es algo que nosotros, es algo a lo que nosotros debemos de tener cuidado, porque algunas veces puede haber hermanos que desean conocer más, tener experiencias más profundas o cosas raras, y nada de eso es necesario. Si uno quiere realmente conocer a Dios, experimentar su poder, uno debe de buscar de Él, leer su palabra, pasar tiempo con Él en oración. No estés buscando experiencias espirituales o tener revelaciones o sueños. Si Dios te quiere mostrar algo, Él lo hará. Si Dios te quiere dar un sueño, una visión, Él lo hará. Pero tú concéntrate en conocer su palabra, en adquirir sabiduría, en adquirir discernimiento, en crecer en el Señor. ¿Por qué creen que mucha gente se desvía hoy en día? Porque va tras charlatanes, porque quiere ver cosas, quiere ver milagros, quiere ver muchas cosas. Quien hace esas cosas es el Señor. ¿Y puede usar personas? Claro que sí. Pero no estemos buscando esas cosas. El Señor lo hará y lo puede hacer por medio de uno. Lo que nosotros debemos hacer es concentrarnos en su palabra, en adquirir sabiduría, en adquirir discernimiento. Los cristianos fieles en Tiatira no se dejaron seducir por la invitación descarada de esta mujer que les decía que podía enseñarles las profundidades supuestamente de Dios. Pero en realidad no se trataba de un mayor conocimiento de Dios. Lo que esta mujer les quería enseñar no era lo profundo de Dios, sino era lo profundo de Satanás. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, en los creyentes, no en todos, en los creyentes, es quien examina las profundidades de Dios. El Espíritu Santo. Pablo dijo en 1 Corintios 2:10 que Dios nos revela las cosas por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Así que si tú quieres conocer más de Dios, tienes que buscar de Él. Y por eso yo los animo a todos ustedes, a todos los hermanos, y siempre lo estoy repitiendo, a de que estudien, a de que se preparen para que puedan conocer más de Dios. El Señor les dice a aquellos hermanos que no siguieron la doctrina de esta mujer: no estableceré otra carga sobre ustedes. En el concilio de Jerusalén, que lo hallamos en Hechos capítulo 15, en este concilio se decretó que los cristianos gentiles deberían de abstenerse de ciertas cosas. Ellos debían de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de comer animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Y de estas 4 estipulaciones que se decretaron o se establecieron en el concilio de Jerusalén, a los cristianos en Tiatira se les pidió que observaran 2 de ellas: abstenerse de alimentos sacrificados a los ídolos y de inmoralidad sexual. El Señor le va a decir: no pongo sobre ustedes ninguna otra carga. No voy a poner ninguna otra carga sobre ustedes, solo guarda
conserva lo que tienes. ¿Y a qué se refiere con esto el Señor? Con esto de guarda lo que tienes. Se refiere a su fe, a la fe de ellos, a su fidelidad, a la totalidad de la fe cristiana depositada en las Santas Escrituras. El Señor le dice, retén lo que tienes, guarda la fe hasta que yo venga. Y ese yo venga se refiere a su segunda venida, a la segunda venida del Señor. Al que venciere y guardare mis obras, va a decir el Señor, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 26. Estas promesas que el Señor da en esta carta son solamente para los vencedores. La recompensa que el Señor promete es para aquellos que guardan y obedecen las obras del Señor. Pero fíjense que dice después, hasta el fin. No solamente se trata de guardar u obedecer las obras o las cosas del Señor, lo que Él nos dice por un tiempo, no. Sino que debemos de guardar y obedecer las obras del Señor hasta el fin. El Señor no retirará su bendición de aquel a quien da su promesa. El Señor dice, le daré autoridad sobre las naciones. Esa autoridad que el Señor delega a sus seguidores es la misma palabra que el Señor utiliza. Es la misma palabra de que el Señor utilizó antes de ascender a los cielos. El Señor dijo en Mateo 28:18, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y el Señor delega esto a sus servidores, a todos aquellos vencedores, a todos aquellos que se mantienen fieles a Él. Esta promesa que el Señor hace aquí proviene de una cita del Antiguo Testamento. Es un salmo mesiánico, el Salmo número 2, de los versículos 8 y 9, que dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Cuando Cristo vino a la tierra, la primera vez lo hizo como el buen pastor y como tal dio su vida por las ovejas. Pero en su segunda venida será diferente. En la segunda venida de Cristo, Él no vendrá para salvar, sino para juzgar. En su segunda venida no esgrime la vara de pastor, sino la de juez. Y las naciones rebeldes serán quebrantadas como vaso de alfarero. Cuando el Señor nos dice que nos dará autoridad sobre las naciones, el Señor está hablando autoridad para poder pastorear a su pueblo, porque todo estará bajo el control del Señor. Pero aparte de poder pastorear al pueblo de Dios juntamente con Él, fíjense de que el Señor también promete o le dice a los vencedores que les dará la estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana se refiere a Él mismo. La estrella de la mañana es Cristo mismo. El apóstol Pedro va a decir en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, va a decir, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana, que es Cristo, aparezca en vuestros corazones. La palabra profética más segura es la Biblia, es la palabra del Señor. Cuando nosotros la estudiamos, meditamos en ella, su palabra empezará a brillar en nosotros. Y el lucero de la mañana, es decir, Cristo, aparecerá en nuestros corazones. Es cuando uno entiende
Uno comprende la necesidad que tenemos de Cristo y le entrega su vida al Señor. Y es allí cuando Él brilla en nuestra vida. Leamos otro pasaje, Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Fíjense lo que dice ahora. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El Señor es el lucero resplandeciente de la mañana. Él es quien resplandece en nuestras vidas. Él es, Él mismo en la promesa que le hace a estos hermanos dice, y te daré la estrella de la mañana, decir, vivirás conmigo, estarás conmigo. El Señor nos llama a una vida de fidelidad. El Señor nos llama a rechazar y a salir de todo aquello que es contrario a su voluntad y a sus demandas. Vivimos en un tiempo en el que el pecado se ha vuelto muy permisivo. Vivimos en una sociedad humanista donde los actos pecaminosos y los malos pensamientos se han convertido en algo normal o natural. Vivimos en un tiempo donde la voz de Jezabel sigue seduciendo a los siervos de Dios. Debemos de guardarnos más que nunca. Debemos de guardar nuestro corazón. Debemos de guardar nuestra mente. Ante tanta seducción, ante tantas cosas malas que vemos hoy en día en el mundo. Sabemos que siempre ha habido maldad y cada tiempo ha sido difícil, pero la maldad irá en aumento. Y mientras que la venida del Señor se acerque, la maldad va a ir va a ser cada vez mayor. Toda enseñanza que pretenda minimizar el pecado y excusarlo como algo propio de esta sociedad debe ser entendida como una enseñanza procedente de Satanás. Tengamos cuidado, queridos hermanos, con lo que leemos. Hay tantos libros que no están bien. Hay muchos libros cristianos con doctrina equivocada. También tengamos cuidado con los mensajes que oímos en Internet. Por eso debemos de prepararnos para poder nosotros diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Que el Señor nos dé discernimiento a cada uno de nosotros para poder hacer lo correcto y que nos ayude, que nos dé las fuerzas para poder mantenernos firmes hasta el final, hasta el día en el que el Señor decida llevarnos a su presencia o que el Señor venga por segunda vez a la tierra para establecer su reino milenial. Y yo les digo sinceramente, hermanos, que creo que el Señor está cerca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este servicio. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella, Señor, tú nos confrontas. Tú nos haces meditar en cómo estamos andando, Señor. Muchas veces permitimos cosas que no están bien en nuestras vidas. No solamente en nuestras vidas, pero también en nuestras familias y en la iglesia. Ayúdanos, amado Padre, a ser como aquellos hermanos fieles de la iglesia de Tiatira, que aunque eran pocos, pero se mantuvieron firmes en ti, Señor, a pesar de todas las tentaciones, de todas las cosas, todas las exigencias que había en aquella ciudad. Nosotros también vivimos tiempos difíciles, Señor, y se pondrán más difíciles seguramente, pero ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, hasta el fin. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la sana doctrina, amado Padre. Te pido por tu iglesia, Señor, que tengas misericordia de ella. Tú, Señor, que conoces todas las cosas. Tú que nos hablas, amado Padre. Toca el corazón de mis hermanos
que puedan estar andando mal. Tú lo sabes y ellos lo saben. A que se puedan arrepentir mientras que haya tiempo, Señor. Ayúdanos a poder honrarte, Señor, en toda nuestra manera de vivir. Y te pido, Señor, por todos nuestros familiares que aún no te conocen, Señor, que viven como ellos quieren, que piensan que no va a pasar nada, pero no saben, Señor, lo que les espera si ellos mueren sin ti. Señor, abre sus corazones así como tú abriste el corazón de Lidia, Señor, al escuchar tu mensaje. Abre el corazón de nuestros familiares que no te conocen, para que ellos puedan venir a ti y puedan ser salvos. Te damos gracias por todo, bendito Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Oramos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.